a, mm, digamos que a mirar por varias instancias esta película, como una especie de mapa, digamos, ¿cierto? Una especie de mapa, pero no es un mapa de una ciudad, no es un mapa de una época, sino que es el mapa de un alma herida, un alma desgarrada, un alma contradictoria. Y cuando uno lee la novela, de hecho, en muchas ocasiones uno se siente identificado con el sujeto. Yo me sentí más identificado cuando la leí por primera vez, porque yo era estudiante y yo no tenía en qué caerme muerto y estaba en esas condiciones, en las mismas condiciones que Raskolnikov, pero no conocía, no tuve a la mano una usurera que prestara dinero por ahí. Entonces, no pudimos cometer ese crimen. Esta es una novela que, como les decía, que escribe en 1866 a mediados de mitades del siglo XIX. Y en principio, en esa época, varias de las novelas principales que hoy conocemos se, se publicaban en revistas por fascículos. O sea, no era solamente, no era la novela de una vez, un libro, sino que se publicaba por fascículos. Y entonces la gente que comienza a leerla la mira como una novela policíaca fundamentalmente. Sin embargo, esa novela es una exploración de feroz de los abismos humanos, de los sentimientos humanos, de las emociones humanas. Y es una novela donde converge el nihilismo, que es importante que tengamos claro ese concepto. Lo habrán escuchado ustedes, expuesto por Nietzsche. El existencialismo, que todavía no es una corriente, pero que la podemos identificar en la novela también. Y por supuesto, la perspectiva de la luz moral cristiana. Es una cuestión un poco curiosa, digamos que es muy evidente en el siglo XIX, en la Rusia zarista, pero en la Rusia después de la Unión Soviética, por lo menos la gente que yo conozco de Rusia, todo el mundo es religioso. Uno pensaría que un país que estuvo 70 años, por lo menos 70 años bajo el comunismo y negando la religión, sería fundamentalmente atea y no es cierto. De hecho, cuando cae la Unión Soviética, aparecen las iglesias por todas partes. La gente busca las iglesias o funda iglesias. Entonces, lo que vamos acá a hacer acá, hoy, esta noche, es seguir esa evolución psicológica de nuestro personaje que se llama Raskolnikov. Vamos a mirar la crisis filosófica, la redención, y vamos a procurar hacerlo al principio o en este momento, en esta primera presentación, de una manera cronológica como se nos va presentando una novela. En la novela, Raskolnikov es un joven estudiante pobre, ¿cierto? Pero que tiene ideas y se hace a una teoría, propone una teoría. Según él, en ese momento la humanidad se divide en hombres ordinarios, ¿cierto? Que están obligados a obedecer las leyes, y en hombres extraordinarios como Napoleón, ¿cierto? Hombres que tienen el derecho a transgredir las normas en nombre de un fin superior. Dostoyevsky escribe mucho antes que Nietzsche, su personaje, pero sin embargo está coincidiendo con lo que Nietzsche con una parte de lo que Nietzsche va a proponer sobre el Übermensch, el superhombre, por una diferencia importante, con una diferencia importante, porque
Raskolnikov no es un vitalista como sí lo es Nietzsche. Raskolnikov es más bien un racionalista utilitarista. ¿Sí? Esa es una teoría, la teoría que se propone Raskolnikov es aparentemente una teoría lógica, pero es una teoría que comienza a resquebrajarse porque Raskolnikov no solo va revelando delirios de grandeza, va revelando narcisismo patológico, sino que pareciera que también tiene signos de esquizofrenia, tiene alucinaciones. Digamos que todo eso va anunciando lo que hacia dónde se va a dirigir posteriormente la novela, referido al sentimiento de culpa. Eso que él ha planteado, ese sentimiento de superioridad, lo va a llevar a planear un asesinato de una persona que moralmente no vale nada para él en ese momento, y en cambio él sí. Y se trata del asesinato de la usurera, de la señora Ivanovna y de la hermana. No es un acto de triunfo, sino que es un acto de ruina. Ella es una prestamista, una persona que se gana la vida de una manera ruin, según las conclusiones de Raskolnikov. Ella no trabaja, sino que vive de las personas que están muy necesitadas en determinado momento. Es decir, ¿quién es el que va a llevar a empeñar algo a la prendería, sino alguien que está en unas condiciones económicas muy difíciles? Y de eso vive esa señora. Entonces Raskolnikov se justifica diciéndose a sí mismo que el asesinato de ella le va a solucionar su problema económico y al mismo tiempo no se perderá mucho al tener que matarla. Lo que pasa es que él solamente había pensado en matar a una persona, la prestamista, pero en ese momento aparece la hermana. Y desde esa perspectiva aparece entonces, después del asesinato, una realidad, una realidad que es emocional, que es la conciencia, ¿sí? Y la conciencia que comienza a afectar su cuerpo, que comienza a generar miedo, comienza a generarle pensamientos negativos contra él mismo. Antes del asesinato tenía unos cálculos matemáticos, una matemática moral, digamos, que se había diseñado para él mismo. Entonces es un poco como lo que decía Schopenhauer sobre la ilusión de autonomía moral, que se rompe en ese momento. Y entonces el mundo se presenta como un dolor puro, como una voluntad ciega, ¿cierto? Más allá de cualquier justificación racional. Hay un personaje después del asesinato que aparece que llama Petrovich, que es el juez, que es el personaje que el policía o el juez que lo va a investigar o que va a investigar ese asesinato. Y ese señor se convierte en la conciencia misma de Raskolnikov. O sea, ese que le pone preguntas y ese que busca hacerlo sentir culpable, sin saber todavía si eso no es, pero poco a poco va sospechando que sí. ¿Cuál es el método que utiliza este señor, el juez? Él no acusa, no le impone la acusación, sino que lo induce a Raskolnikov a traicionarse, muy al estilo de Sócrates, a traicionarse a través de las preguntas que aparentemente son inofensivas. Es decir, le va poniendo cascaritas. Y en ese juego dialéctico nos puede resultar fácilmente Kant
en su exposición sobre la ley moral interior. Una ley moral que nos dice Kant es imposible de suprimir, porque comienza a emerger en Raskolnikov, aunque trate trate de resistirse a ese tipo de pensamiento. Desde el punto de vista psicológico, las estrategias del interrogatorio de ese juez son, son las que le generan una serie de emociones. El juez manipula la ansiedad de Raskolnikov, utiliza indicios que son subliminales, que realmente no están, pero que está instalando en la cabeza de Raskolnikov, y provoca en Raskolnikov reacciones de proyección, reacciones de rechazo. Y el criminal entonces comienza a odiar en el juez eso que él mismo se está diciendo, que es su sentimiento de culpa. Miren que estamos hablando de una persona que finalmente, con todas sus manifestaciones psicológicas difíciles, es una persona que tiene la capacidad de sentir culpa. Es su primer crimen, es su primer crimen, mata a dos personas. Eh, no ha matado antes, o sea, no es un personaje de la guerra, como podría ocurrir, por ejemplo, con La guerra y la paz de León Tolstoy, o alguien que esté entrenado en la guerra. Entonces, ahí en él hay sentimientos de culpa. Piensen ustedes, nosotros conocemos de primera mano personajes siniestros en la historia de Colombia sobre el sentimiento de culpa de Popeye o de Pablo Escobar o de los políticos. O sea, el sentimiento de culpa en ellos no existe. Fácilmente uno diría porque son psicópatas. Eso significa que Raskolnikov no es un psicópata, porque tiene sentimiento de culpa. Entonces, esta novela, Crimen y Castigo, es una novela sobre la caída, ¿cierto? Pero también es una novela sobre la redención, que es lo que se va a ir perfilando posteriormente con Sonia. Sonia es una mujer que aparece allí, que vive en el mismo inquilinato, creo. Es una prostituta. Ella es prostituta por necesidad, pero es una santa por convicción. Digamos que que tiene esa particularidad de que está haciendo algo por obligación, pero que tiene unas convicciones morales muy fuertes. De hecho, ella encarna la moral cristiana, y esa moral cristiana de ese momento es precisamente la moral que se encarna en el sacrificio, por una parte, y en la fe irracional. Y es ahí entonces que frente a ella Raskolnikov experimenta eso que Kierkegaard va a describir como el salto a la fe. No se trata de una conclusión lógica, sino de una entrega del yo desde la fragilidad. Tal vez una situación semejante a la que le ocurre a San Agustín en su momento. En términos psicológicos, entonces Sonia se convierte en su objeto transicional, el puente entre su locura, la locura que tiene Raskolnikov, que está aislada ahí, y la posibilidad de sanación. ¿Sí? Ella le hace la lectura del Evangelio de Lázaro. Recuerden que Jesucristo conoce a alguien que ha muerto, y Jesucristo es capaz de ir a resucitarle. ¿Y por qué lo resucita? Sonia le dice, porque Jesucristo es capaz de vencer a la muerte con el amor, ¿cierto? Y ese discurso lo va convenciendo y marca, de hecho, su primera catarsis
emocional, que es muy profunda. Raskolnikov es atrapado fundamentalmente porque su sentimiento de culpa lo delata y se siente, digamos que su confesión se convierte en su liberación interior, pero físicamente no. Físicamente él es condenado a trabajos forzados en Siberia. Y es ahí donde Raskolnikov comienza su verdadera transformación. Dostoyevsky, de hecho, conoció el Gulag porque él fue detenido. Él fue prisionero en Siberia. Y él conoció el sufrimiento, ese sufrimiento que degrada al hombre, pero que también lo puede purificar. Y Dostoyevsky, a diferencia de Nietzsche, porque Nietzsche pensaba que el dolor debía ser superado, Dostoyevsky, en cambio, nos lo muestra como el camino de la humanización. En Siberia, Raskolnikov no solo acepta su culpa, sino también acepta que es un hombre frágil, que es débil, sus propias debilidades. Y es gracias a Sonia, al amor de Sonia, que puede resistir la situación que está viviendo ahí, esa situación de existencia aislada. Hay un psicólogo, tal vez yo se lo mencioné en una charla pasada, Víctor Frank, que confirma esa intuición, que en medio del sufrimiento el amor puede ser la salvación. Víctor Frank creo que estuvo detenido en los campos de concentración nazi y es a partir de eso que habla. De todas maneras, hablan desde su propia experiencia. Lo cierto es que en la novela no se resuelve definitivamente esa tensión entre la razón y la fe. La novela no nos ofrece una síntesis racional, pero en cambio sugiere que en la vulnerabilidad, en el amor y en la comunidad es donde existe una esperanza posible. ¿Qué es lo que sucede ahí? Raskolnikov no es definitivamente el sujeto que estaba esperando Nietzsche, el superhombre. Raskolnikov es un hombre, es algo frágil, es humano. Un hombre que ha caído, pero que elige levantarse no por su fuerza, sino por su fe. Este libro entonces resulta, esta novela es muy importante a nivel, ya que quizás al final hablemos de eso, a nivel de la interpretación que se hace en la psicología, psicoanálisis. Creo que Carlos me preguntaba sobre el psicoanálisis la semana pasada. Este es un ejemplo que a través de la literatura se reconocen aspectos psicológicos que terminan siendo posteriormente diagnósticos. Digamos que es un anticipo la novela al diagnóstico de la angustia existencial, que es de lo que se va a hablar en el siglo XX. Es un testimonio, esa novela, de que la mayor rebelión contra el nihilismo no es la omnipotencia, según Dostoyevsky, sino que sería el amor, la humildad y el amor. Bueno, voy a dejar ahí y quisiera escucharles a ustedes sobre sus percepciones de lo que vieron en la película o de lo que leyeron o recuerdan el caso de Carlos. ¿Alguien, aparte de Carlos, alguien más la leyó antes? Yo, profe. Vale, entonces la percepción de eso, Vladimir, ¿quiere comenzar usted? Profe, no, me gustaría hablar de un puntico usted termina hablando esto de los sentimientos
y me hace recordar, recién pasado ahorita la Semana Santa María Magdalena, pues a la muchacha, Sonia Mermelada, Mermelado, algo así, pues que era la prostituta, ¿cierto? Una muchacha que en el fondo tenía un corazón muy bonito, unos sentimientos, pero era una prostituta, ¿cierto? Algo que, hombre, si Ah, sí. hoy en día, en en esta contemporánea, ser prostituta todavía sigue siendo un estigma, ser trabajadora social todavía sigue siendo como que, uy, o sea, en otros países o en otros lugares se pretende ver como una profesión, ¿sí me entiende? Entonces, la ambientación, como usted lo decía, que para hacer algo del siglo XIX, pues a diferencia de la película, obvio, es muy marcado porque la película se ve muy reciente. eh, sí, que maneja lo de los asesinatos, que mata a la prestamista, a la amiga de la prestamista, y luego empieza ese dilema moral. Esa parte es muy bacana porque, profe, ahí es donde uno lo pone a pensar sobre, no exactamente eso, sino sobre lo del día a día de cada persona. Nosotros estamos grabando. Ah, sí. ¿Alguien más? Carlos. Carlos, que a ver si te acuerda de algo de lo que leyó hace años. Carlos, yo también la leí hace muchísimos años, pero yo la leí muchas veces, como unas 10 veces, creo yo. No, profe, en este momento no tengo nada por decir, en el momento. Bueno, Jordan la leyó o la vio Erika. Ah, sí, profesor Tyron. Yo vi la película y voy en el capítulo quinto del libro. Ajá. Ah, sí, claro. La película ya solamente en esa parte que voy, ya inicialmente por lo menos lo que redacta el encuentro de Raskolnikov, lo anoté, del encuentro que tiene con el papá de Sonia en el bar. Esa charla que tiene con el papá de Sonia en el bar y eso que él hizo, pues ahí ya muestra, por ejemplo, un ejemplo de ese tema de lo moral. Y algo que ahí me cuestionaba mucho era, bueno, en ese momento en el libro que recuerdo es que, en pocas palabras, el señor, el papá de Sonia, para los que en la película, entonces el papá de Sonia tenía un cargo público, ¿sí? Y se casó con una mujer que su esposo había muerto y la que tenía 3 hijos, que ese aparece en la película, pero entonces este hombre bueno, se ha quedado sin trabajo y les estaba tocando muy duro, pero después logró conseguir nuevamente el puesto en el trabajo, un cargo público, y esta mujer, pues lo adoró en el momento que consiguió ese cargo público nuevamente, le dijo cariño, le dio besos, y le compró un traje nuevo y todo, le ayudó a conseguir un traje nuevo y se arregló y pensó que iba a volver otra vez a la aristocracia o algo así, para que este hombre volviera pues para su trabajo, y resulta que Es ese tipo, la película de la que nos está hablando. sí, pero esa parte del libro es cuando la que a mí me impactó un poco y es el tema de la voluntad también para mí, fue lo que se me vino a la cabeza, es que el primer día de trabajo, que eso no lo muestran en la película, que este hombre vuelve a tener su cargo público, al otro día regresa al alcohol, aún sabiendo que su esposa, sus hijos estaban muriendo de hambre, que ella había pedido dinero prestado para comprar el traje y todo esto. Y también pues de que Sonia, que era una hija adoptada, pues hasta ahora había entrado a ver a la policía, no había visto que era prostituta, sino lo vi fue en la película. Y Sonia aún así era la que les ayudaba. Ajá. Entonces me impactó mucho y pues obviamente después este hombre, digamos que igualmente la redención se ve ahí desde el inicio, de que el hombre sabía la situación, sabía las consecuencias y aún así pues se gastaba todo el dinero en alcohol y siempre le decía como, perdóname, y digamos que también él ahí describen que disfruta el sufrimiento, porque es como una forma de redención, el que ella lo tironee el cabello, lo jale el cabello, que lo golpee o que le insulte, él dice que él disfruta eso, que él se lo merece, que es una forma como de sentir más el dolor o algo así. Eso por un lado. Por el otro,
Entonces, ahí, bueno, pero para concluir, ahí me pareció importante es el tema de que decía, no sé ahí cómo expresarlo, pero me impactó un poco porque pues Dostoyevsky redacta mucho mejor la situación en que se encuentra la esposa y los hijos del papá de Sonia. Y no me cabía a mí en la cabeza en ese momento la pregunta es cómo alguien no, o sea, puede poner por encima del sufrimiento de su familia simplemente pues el vicio. Entonces es donde dice el vicio, pues no sé cómo decirlo en palabras filosóficas, pero sí, y es como decir, como el que come res empata, ¿sí? Entonces cada vez Ajá. que ella lo golpeaba y lo regañaba, él seguro sentía que con eso ya estaba, o no sé, y volvía otra vez a tomar, ¿m? Sin importarle que se gastara todo el dinero de la comida de sus hijos, en fin. Y bueno, eso por un lado. Entonces, por el tema de Raskolnikov, pues veo que su vida está determinada por una situación o unas condiciones sociales difíciles, económicas, y sus decisiones, digamos que se basan en ello, en esas condiciones de vida, ese determinismo. Al igual que su madre, como se ve en la película, que digamos que ella quería anhelar otras cosas, pero pues ese tema de estar en unas condiciones pobres, como él le dice, no eres capaz de afrontar la pobreza. Entonces, con tal de no tener eso, esas condiciones que no le parece, entonces es capaz de vender a su hija, porque eso era lo que estaba haciendo, venderla. También en torno a esas condiciones es que él reflexiona, pienso yo que es una de las razones por las que también se reflexiona en tema de la justicia y de que algunas personas pueden cometer crímenes y otros no. Es como sí, eso es su moral, ¿no? Que unas personas pueden cometer crímenes, pero no pueden ser juzgadas, ni sienten culpa ni nada. O sea, es como justificado, ya que es un beneficio, no para la mayoría, que fue el asesinato que cometió con esta señora. Y pues a través de la redención, pues, bueno, y después la culpa, ¿no? La culpa lo acecha y pues sí, ahí se explica todo lo que el profesor ya nos dijo ahora, que lo dijo obviamente mucho mejor que yo, pero sí era algo de lo que había pensado, el tema de la moralidad, de que por no importa a dónde vayas, tú la conciencia no te la puedes quitar, o sea, pues en donde estés no puedes quitarte la conciencia. Entonces, esa siempre te va a juzgar, siempre va a ser la juez. Entonces ahí ya es complicado. Espérate que me aparecen los comentarios de Vladimir. Bueno, por otro lado, también esas costumbres sociales, o sea, por más que él haya decidido tomar justicia y por más que piense de su razón y lo que él considere, sí, él siempre aparecía la imagen de Nietzsche, del superhombre, y pensó que al hacer lo que él pensaba, que fue lo que entendí yo, pues podría lograr ser ese superhombre, pero en realidad uno se da cuenta que ¿cómo decirlo? Las costumbres de una sociedad pues tienen unas consecuencias en la persona, porque eso son lo que, pues, es lo que muestra con la religión. Y ya, eso es entre poco lo que reflexioné. Esa es el ethos, la costumbre, la interpretación de lo que debe ser, lo que todo el mundo considera que es lo que debe hacerse. Pero miren, es importante que tengamos en cuenta algo, de pronto lo alcanzamos a hablar con Vladimir antes de empezar a grabar, y es el papel o la interpretación que nosotros le podemos dar a la literatura y qué hace que la literatura sea buena, regular, mala, excelente. Una de ellas y lo que hace esta novela en particular, que esté en el ranking de las supernovelas, o sea, que sea un clásico realmente, tiene que ver con la universalidad a nivel de las emociones y los sentimientos de los seres humanos y también de la sociedad, de problemáticas además que atraviesan el tiempo, que no tienen que ver solamente con una particularidad, con un momento determinado, sino que lo podemos encontrar en general en cualquier parte de la historia. Relacionado con nosotros,
es obvio que ahí aparecen problemas de ética, problemas de justicia, de solidaridad, del asunto de la solidaridad, de lo que nos estaba hablando ahora Erika, el problema de la culpa y por supuesto el sentido de la vida. Jordan, Sí, profe, muy buenas noches. buenas noches. Este tema que precisamente acaba de nombrar el profe del sentido de la vida y que es central en la filosofía existencialista, y todos sabemos que Dostoyevsky es un precursor o puede ser de cierta manera desde su arte literario, es uno de los potenciadores o catalizadores y de las grandes influencias del pensamiento existencialista, que también entendemos que surge desde el siglo XX. Y es un tema interesante que me llama bastante la atención porque retrata precisamente la angustia de la existencia, la libertad como condición ontológica básica del ser humano, de esa libertad que debe estar vinculada también a la responsabilidad para no caer en el vacío existencial, que son criterios y son conceptos desarrollados en la filosofía existencialista precisamente. Y es donde entendemos que precisamente hay un absurdo de la vida y ese absurdo se manifiesta en la carencia de sentido. Y es una circunstancia en la que estamos inmersos todos los seres humanos en medio de esa naturaleza de libertad absoluta de la que habla Sartre. Dice que estamos condenados a ser libres. Y esa libertad pues, nos obliga a veces a vivir en medio de esa angustia con sentimientos de caos, desarraigo, miedo, porque claramente yo pregunto acá, ¿quién no se ha sentido perdido o ha sido en su vida? ¿Quién no ha sentido o se siente a veces desconectado del mundo y de su propio ser? ¿Quién no se siente eh, desencajado, fuera de lugar de lo que observamos y de lo que nos pasa? ¿Quién nos tiene miedo también? ¿Quién no tiene o quién no ha sentido incertidumbre por el futuro? Y en ese mismo punto, pues, el existencialismo frente a estas inquietudes nos propone la construcción de la vida auténtica en ese escenario tan caótico y desconcertante, perdón. Entonces, esa serie de preguntas, yo creo que también el personaje principal de la obra, yo no leí el libro, sí sabía que es de Dostoyevsky, pero pues apenas sabía que él lo escribió y ya, nada más allá de eso, apenas vi la película. Y sin embargo, pues creo que tiene bien ganada esa fama Dostoyevsky de un autor existencialista, como un precursor. Preguntas como quién soy, a dónde voy, por qué estoy vivo o cuál es el propósito de nuestras vidas, se manifiestan en ese diario vivir de este personaje. Son unos interrogantes que lo desvelan y que lo atraviesan de una manera que simplemente es aterradora y que a él lo llevan pues, a cometer este crimen. Pero que no es esto también para tenerlo claro, al menos desde mi interpretación, ¿no? No solamente desde una angustia existencial o desde un vacío existencial, él comete dicho crimen. Él también lo comete porque ahí entraría otra dimensión de la discusión, y es que él se concibe a sí mismo desde un concepto, o sea, desde una mirada ontológica con una superioridad moral. Él habla, el texto que había escrito en una revista era El hombre extraordinario, si no estoy mal. Me corrigen por favor si no es así. Y tiene que ver precisamente con una superioridad antropológica desde una esencia que va más allá de lo que son los demás y que eso mismo a él le permite o le da licencia de estar por encima del bien y el mal. Y el bien y el mal en este caso simplemente son las normas que se han establecido, que pueden ser las normas del derecho positivo o las normas, las costumbres o inclusive los valores religiosos como el mismo mandamiento de no matar. Entonces, el crimen también se convierte no solo en ese fundamento existencialista de consolidarse y darle un sentido a su vida en medio del sinsentido y el absurdo de la existencia, sino que también ese crimen es una forma de consolidar
ese criterio ontológico de superioridad que él tiene y que él ha construido desde esa idea napoleónica de un ser superior. Pues quisiera como dejarlo ahí para que pudiéramos seguir con la discusión y me interesa sobre todo ese tema del criminal, que no es un criminal convencional, no es el criminal que apenas roba o mata por matar, que el crimen no es solo como un fin en sí mismo, sino que en este caso es algo metafísico, es un crimen que si bien implica terminar con la vida de alguien, es una cuestión que trasciende la carne, la corporalidad y va a ubicarse en un terreno de ideas donde se plantea una ontología de superioridad frente a las demás personas y que esto nos permite o le permite al protagonista de la novela pues sentar una epistemología de grandeza frente a los demás. Muy bien, Jordan. Ahí hay el primer punto, que es el problema de la ética. De hecho, la ética es el primer muro contra el que Raskolnikov se golpea, se enfrenta. Y nace en la pregunta. Tenía una respuesta antes y comenzó a generar una nueva respuesta después del crimen. ¿Puede justificarse un crimen si busca un bien mayor? Esa es la pregunta. ¿Puede justificarse un crimen si se busca un bien mayor? Que en últimas, si ustedes lo piensan, esa es una pregunta a la que ya tienen la respuesta los abanderados de la guerra. Pero por supuesto que sí se puede justificar, ¿cierto? Existen acciones entonces que van más allá del bien y del mal, sobre todo, por lo que decía Jordan, cuando esas acciones las comete un hombre extraordinario, porque es que el asunto este del hombre extraordinario, de hecho el modelo es Napoleón, que es, en últimas, el hombre extraordinario no es porque tenga unas facultades determinadas, particulares, que lo hagan extraordinario, sino porque sale impune, porque nadie lo sentencia, porque aun cuando lo acusen, nadie lo atrapa. Eso lo hace extraordinario, es eso lo que lo hace realmente extraordinario, más allá de que sea un superhombre. Es el hecho de salir impunemente con el crimen. Y entonces por eso Dostoyevsky en la novela nos lleva al extremo a esa pregunta, ¿cierto? Porque hay una falacia de una ética que prescinde dice Dostoyevsky, prescinde de la compasión y del respeto necesario hacia el otro. Pero también en la novela hay otro problema que es el de la justicia, ¿cierto? No, que no es solamente la justicia de los tribunales, sino que en este caso es sobre todo una justicia interior, una justicia que late en la conciencia, que está ahí permanentemente diciéndole a Raskolnikov, como un grito insoportable, o como un susurro, o como un murmullo, algo que le está diciendo ahí. Por eso hablaba al principio de que quizás con, eh, con comportamientos esquizofrénicos o esquizoides. Tanto que hay un momento en que Raskolnikov le tiene más miedo al juicio silencioso que él mismo se está dando por dentro que a los jueces que están afuera y que lo pueden sentenciar. Hay otro punto ahí, ya lo he mencionado anteriormente y lo mencionó también Erika, referido a ese ámbito de solidaridad, ¿cierto? Que aparecen en las figuras más frágiles. Sonia, la prostituta, que está ofreciendo en últimas, que ofrece lo que da con un acto de fe, ¿cierto? El alcohólico, que pese a todo sigue apelando al amor,
sigue enunciándolo como la posibilidad de él continuar siendo financiado, por ejemplo. Pero aún así, contra lo que hace Sonia, un cierto combate contra el aislamiento egoísta que tiene Raskolnikov, contra ese estar pensando solamente yo, el problema es mío, yo veré cómo hago. Y sin embargo, Sonia reclama nuevamente como esa integración al lazo humano, a los lazos humanos, a la comunidad, a la necesidad de la mano tendida al otro, ¿cierto? Al pecador desde la perspectiva cristiana. Y hay también la idea de la libertad, por supuesto. Tenemos que preguntarnos por ella. La libertad que no podemos entender como un capricho para hacer lo que nos dé la gana, sino como una capacidad, como la capacidad de reconocer el mal y elegir el bien. Ahí nuevamente somos un poco, estamos conectados con las ideas de San Agustín con respecto a ese tema de el mal y el bien. Hablaba Jordan de la responsabilidad, efectivamente, una responsabilidad no como un peso impuesto desde afuera, sino como un precio inevitable de nuestra elección, de lo que hacemos. Y por supuesto el sufrimiento, que no es solamente un castigo, sino que es la vía de regeneración, es la manera de reivindicarse. Y desde esa perspectiva, lograr de alguna manera salvarnos. Pero quedan más preguntas. Esa novela nos genera más preguntas. Retomo nuevamente lo que le decía a Vladimir con respecto a la literatura. Esa novela nos genera preguntas, preguntas que atraviesan la historia, atraviesan las comunidades, no como otras novelas que nos dan las respuestas. Esta nos está haciendo preguntas. ¿Somos realmente dueños de nuestra moral? ¿Puede la razón justificar el mal? Que es lo que hace Raskolnikov al principio. ¿Es la redención posible después de haber cometido un crimen? Todo esto tiene que ver realmente con la filosofía del derecho y la pregunta: alguien ha cometido un crimen, ha matado a más de 3.000 personas, está en la cárcel, ¿tiene esa persona el derecho a la reivindicación, estar arrepentido y por estar arrepentido alcanzar la libertad en cualquier momento? Haya matado a 3.000, a 300, a 100 o a una persona. ¿Por qué habríamos de asumir que efectivamente está arrepentida y por qué el arrepentimiento sería suficiente? A diferencia de lo que ustedes habrán escuchado de la ley del talión, del código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Sí, Carlos, lo escucho. Estaba pensando en la justicia y en el sentido de la justicia interiorizada que podemos compartir, pues todos los seres humanos sanos, psicológicamente sanos. Y estaba pensando sobre todo en Platón, cuando en uno de sus diálogos se pregunta por quién es el perjudicado, por decirlo así, de un acto o un comportamiento inadecuado o que de alguna manera infrinja o transgreda la ley. O en el campo del terreno de la ética, ¿qué pasa cuando no somos correctos, somos deshonestos con el otro, decimos mentiras? Bueno, tenemos un comportamiento ético reprobable. Entonces, en ese sentido, decía Platón, o en voz de alguno de los contertulios del diálogo, decía que en realidad el que sufría más o el que, digamos, el que se hacía daño era
el agente de la ofensa, el agente de la infracción, el agente que va contra la norma. Y pienso en la Que es la justificación, ¿no? posición de Sócrates, Carlos. Sí, y pienso sobre todo en esas circunstancias y pienso que va muy de acuerdo a, digamos, al sentimiento de culpa que tiene Raskolnikov, ¿no? Digamos que inicialmente se plantea así, pero ya buscando la redención, de pronto hacia el final de la película, hablo de la película porque realmente tengo recuerdos muy vagos de la novela, él alude a eso y alude también en una conversación con el coronel, que cómo podría él mirarse al espejo todos los días sabiendo que ha cometido una falta. Entonces me parece que es una novela, sí, obviamente de mucha profundidad psicológica. También me hace pensar en la modernidad recibida por los novelistas latinoamericanos, ¿no? Que sobre todo sufrieron influencia de las vanguardias. Y cómo ese avance, pues, en la literatura y en las artes nutrió el registro literario, porque de alguna manera los personajes ya en el realismo psicológico de Dostoyevsky y en otras corrientes pues posteriores, incluso anteriores, no manifiestan personajes tan marcadamente malos o tan marcadamente buenos, sino que hay esos matices, ¿no? Hay esos matices, un poco de esos matices que nos muestran la complejidad de la condición humana. Eso es como lo que puedo en este momento decir. Muy bien, Carlos. Bueno, ahí hay un problema también que quiero volver a retomar y es cuando Raskolnikov plantea su teoría del hombre extraordinario. Porque lo que en el fondo está diciendo es, hay actos que para mí son un bien, ¿cierto? Aun cuando sean un mal para los demás. Y si soy superior, si yo soy un hombre superior, tengo derecho eh, a imponer mi fuerza sobre esos otros personajes. Pero ese es el discurso de la guerra. El otro es el malo. Realmente quien pierde es el malo y quien gana es el bueno. Es lo que se plantea siempre. Sin embargo, Dostoyevsky, con esa violencia del crimen, logra la desintegración psicológica de Raskolnikov, ¿cierto? Logra desenmascarar, digamos, la lógica perversa, pero es que Raskolnikov no es un psicópata, por eso lo logra. Y de todas maneras tengamos en cuenta algo, los personajes, todos los personajes, en el fondo responden a los deseos del autor. El autor puede hacer con sus personajes, de hecho habla a través de ellos. A través de ellos es que plantea lo que está pensando. ¿Sí? Entonces, en cierta medida, toda esta reivindicación que va a plantear hacia el final es Dostoyevsky el que la saca desde sus propias creencias religiosas incluso. Entonces, ¿qué es lo que saca? Un hombre es capaz de justificar la muerte de otro, sí, para su propio proyecto personal. Y efectivamente eso lo hace extraordinario, pero lo hace extraordinario en un sentido negativo. Es extraordinario porque genera una ruptura con la humanidad, con su deber de solidaridad, por ejemplo. Es extraordinario por su incapacidad de reconocer al otro como igual. Entonces, tenemos que entender que un asesino no es simplemente, o no lo podemos asumir como el ser más valiente o el ser más fuerte. Un asesino es un ser que no acepta sus límites y necesariamente se coloca por fuera de la comunidad humana, de la comunidad humana. Entonces es un matar por una necesidad personal, porque tiene necesidades económicas, necesidades sociales,
porque necesita satisfacer esa lógica con la que arrancó inicialmente, esa lógica filosófica, si se quiere. Entonces, convertir el yo en absoluto y reducir a todos los demás a medios, a obstáculos. Mi problema es, entonces, el otro que no me deja alcanzar lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, lo que destruye a Raskolnikov son sus propios pensamientos, no es la policía, no es la pobreza, sino la imposibilidad de vivir con un yo que niega a la humanidad, que niega a los demás. Es la perspectiva de Dostoyevsky. Y en ese sentido, Crimen y Castigo es una crítica profunda a todo el intento de fundar la moral en el interés individual. Es lo que estamos viviendo ahora cuando hablamos de neoliberalismo, que es decir, es bien porque a mí me beneficia el interés individual. O sea, que el interés individual esté por encima del interés colectivo, que es el que responde a intereses de esos seres superiores. Esos seres superiores, vuelvo y repito, serían entonces necesariamente psicópatas. Estamos entonces también en el asunto de la justicia. Hay de la justicia a nivel social. O sea, mire, veámoslo más allá de ese sentimiento de justicia interna de Raskolnikov, ese asunto de los tribunales y del juez que está persiguiendo a Raskolnikov, sino que también hay otro grado, la justicia también la podemos reconocer como la falta de justicia, como antípoda, lo injusto. Reacción también a lo injusto, que son las condiciones materiales. ¿Sí? Hay una pobreza extrema, es evidente en la novela, hay una humillación cotidiana de todos los personajes, de la mayoría de los personajes que están ahí, empezando por Raskolnikov, por Sonia, por los personajes que están ahí al lado, ¿cierto? Y la necesidad que convierte la vida entonces solamente en supervivencia. Está ese símbolo que es la usurera, que es símbolo de qué? De un sistema que explota al débil, que no es inocente moralmente, ¿cierto? Está ahí presente también la desigualdad de estructura. Raskolnikov no está delinquiendo por codicia, sino porque el orden social no le ofrece tampoco un futuro mejor. Su crimen es, de hecho, un grito desesperado contra una sociedad que no le facilita las cosas, que no es un estudiante. Lo está haciendo nosotros. Hemos sido estudiantes, ustedes son estudiantes, conocen las dificultades económicas por las que pasa uno como estudiante y la sociedad no le mejora, no le plantea mejores situaciones. Sálvese quien pueda finalmente. Es un problema entonces institucional también. Y está el señor que dice, no, lo único que me importa a mí es que confiese, policía, el juez. Está también a nivel de la justicia la vida de Sonia, que es obligada a prostituirse para sostener a la familia. Y es, de hecho, Sonia quien encarna la mayor injusticia, la más profunda. Porque es una injusticia cometida contra la bondad, contra alguien que representa la bondad, el tener buenas intenciones, el querer ayudar a otros y sin embargo ella también es una víctima, ¿cierto? Entonces esa novela es una acusación también a la estructura social y es una pregunta radical. ¿Puede haber justicia? ¿Puede existir justicia verdadera sin solidaridad, sin dignidad compartida, sin ver en el otro
aún igual, puede haber justicia ahí. Pero, profe, tampoco es un Gorky, ¿no? Tampoco es que, Tampoco es un Máximo Gorky. O sea, no creo que tampoco la intención de la novela sea reflejar unas, aunque la refleja, no creo que sea la parte neurálgica de la novela, ah, eso de no, mostrar. no estoy hablando de una intención de Dostoyevsky, estoy hablando de algo que se refleja de hecho en las novelas de esa época y en las circunstancias. Si ustedes miran a Marx, Marx está mostrando ese tipo de sociedad también, ¿sí? O sea, es la sociedad de ese siglo XIX industrial que está generando también ese tipo de pobreza, porque no es la pobreza del campo, sino que son pobrezas de ciudad, ¿sí? Y situaciones de ciudad. O sea, no necesita Dostoyevsky hacer énfasis en ese tema, porque él solamente está poniendo el contexto y dice, este es el contexto en el que se vive. Un sujeto como Marx iba a decir, ah, miren, eso yo también lo veo, pero lo critico, pero lo propongo así, así, así. ¿Sí? Jordan, primero, Jordan es que no ha bajado la mano o que la volvió a levantar. Sí, sí, la olvidé levantar, profe. Y tiene que ver con ese tema que acaba de nombrar su merced y que yo lo entiendo como el aislamiento y la alienación a la que se ve sometido un personaje como Raskolnikov, que precisamente esta semana, el martes, estuvimos grabando con Pavel, el profe Pavel, palabreando con Sofía, estábamos hablando sobre las ciudadanías y uno de los conceptos que surgía dentro de las ciudadanías es la ciudadanía instrumental, que tenía unas características o cualidades muy concretas que tienen que ver precisamente con una desafección política, un aislamiento, una falta de confianza en el otro, también una falta de compromiso con causas comunes, así como una pérdida de identidad y un nihilismo. Y que se entiende también acá, y yo lo puedo ver, y con lo que acaba de explicar el profe, uno lo puede ejemplificar o ilustrar, y es que el ciudadano o la ciudadanía en general es tan fuerte como lo es el vínculo social. Entonces, Ujú. uno empieza a ver, o sea, estas son dinámicas que se ven actualmente, ¿no? Una ciudadanía instrumental que apenas está desarrollando o cumpliendo unos roles dentro de la democracia apenas en unos términos formales de participación solo a nivel reactivo o con una participación apenas tipo representación, donde apenas votamos y nos manifestamos cuando nuestros intereses particulares se ven afectados. Eso es la ciudadanía instrumental. Solo me interesa la política cuando mis intereses como ejemplo arrocero se ven afectados y salgo a paro. Cuando soy camionero y me afectan con el costo de la gasolina y salgo al paro. En fin, entonces esa es un síntoma que surge de esa insuficiencia de esa política institucional tradicional y que lleva precisamente a que el ciudadano, en este caso el personaje Raskolnikov, pues se perciba como, uno lo percibía como si fuese un paria, pero no solo era él, eran todos. Estaba Ajá. la familia de él, estaba la familia de Sonia, estaba el borracho, todos parecían como personajes lanzados al mundo y dejados al garete y donde cada uno tenía que solventar sus necesidades y las instituciones no tenían ningún tipo de influencia sobre ellos y que la misma gente no tenía ese vínculo social que los podría hacer más fuertes. Por eso una idea concreta en ese sentido, y con esto cierro, es que la ciudadanía es tan fuerte como el vínculo social lo es. Muy bien, Jordan, es lo que he estado llamando solidaridad acá, porque esa solidaridad es el hilo invisible que permite que las comunidades sobrevivan, que ha permitido, de hecho, que sobrevivan a lo largo de la historia. Ustedes ven, aún en las guerras más crueles, ven al papá, a la mamá, a la familia protegiendo a los niños, protegiendo a su familia en general.
Y de hecho, si nosotros lo pensamos, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, sale a trabajar porque tiene una familia a la cual tiene que ayudar. Imagínense que no fuera así. Imagínense que los niños tuvieran que defenderse solos en la vida. No lo podrían hacer. Lo que garantiza realmente una sociedad es la cohesión que se da a partir de la solidaridad. Cuando se produce de manera masiva, prácticamente son imbatibles. Pero lo que se da en la sociedad contemporánea es lo contrario. Lo que se pregona una y otra vez es el individualismo. Y eso, por supuesto, quiebra las comunidades. ¿Sí? Miren ustedes que cada vez, generalmente lo vemos cuando hay desgracias como terremotos, como en general desgracias, el hambre, la guerra, la pobreza extrema. Y es la solidaridad entre individuos lo que logra evitar la destrucción completa de una comunidad. Uno lo ve, por ejemplo, si ustedes miran los videos donde aparecen terremoto de México y todo el mundo poniendo una parte para ayudar a personas completamente desconocidas. Es eso lo que ayuda. Y en últimas, es eso lo que está predicando Sonia desde de su perspectiva cristiana. Erika iba a decir algo. Sí, pero no, no, ya no sé cómo decirlo, perdón. Pero pues es, esa solidaridad se expresa cuando pasa algo fuerte, sí, como decía Jordan, cuando le afecta a alguien especial o pasa un suceso fuerte, pero cuando se normaliza el caos, el sufrimiento, el dolor, se normaliza eso, pues también ya no hay solidaridad porque se vuelve algo del día a día. Y pues digamos que, no, pues no sé, en el caso de Sonia, sí, pues Sonia fue solidaria, pero más que solidaria también fue por amor, ¿no? Y las condiciones en las que estaba, ella también estaba sola, ¿no? Y le dio como un sentido, también podríamos decirlo, a la vida de Raskolnikov, como un motivo podría ser también. Me hace recordar lo que es el profesor de Víctor Frank, pues el sentido de la vida, ahora que hablaba también de eso, de toda... Raskolnikov al inicio estaba en su habitación solo todo el tiempo y ni comía ni nada y estaba ahí como, sí, como una protesta ahí hasta el día a día y bueno, pero aún así ese hacer nada y cada cosa que hacía tenía un sentido para él de existencia, ¿sí? Él no se suicidó porque pudo haberlo hecho también fácilmente, sino que le puso un sentido a cosa, a cada pensamiento, era su mismo sentido de la vida, que no iba acorde con los valores de la sociedad, con las costumbres de la sociedad. Sí, pero no quiere decir que, pues bueno, el tema de lo bueno y lo malo, que sea bueno o malo algo, es algo más que es de acuerdo a los tiempos, es la idea de bueno o malo, porque, no sé, en otro momento quizás la sociedad hubiera dicho que sí matar a esa señora, ah, que es que la señora esa que, la usurera, ¿sí? Y ya, aunque iba a decir otra cosa realmente, pero se me perdió un poquito. Ah, bueno, ¿qué pasaba si este hombre después de que saliera de prisión fuera nuevamente con Sonia? Listo, está bien, el final como feliz, pero el continuar, él seguía la vida y la vida resulta que al mirarse al frente, pues sigue pasando lo mismo. Y pues resulta que me pareció curioso que Sonia era una prostituta, pero allá sí pudo conseguir en prisión un trabajo de enfermera. Entonces, sí, ¿por qué no trabajó entonces antes como enfermera? ¿Sí? Y luego, pues Sonia quizás hubiera podido seguir de prostituta y la vida seguiría igual y pues toda esa redención por la que pasó y pues esas cosas,
tendría que seguir continuando o algo que la motivara para que pudiera permanecer. Entonces, sería una persona dominada, es decir, y traía igual que todos en esa idea de solidaridad, de entender al otro y de los valores y costumbres sociales, o podría llegar a volver a matar a alguien, quizás a muchos, o suicidarse. No sé. Es que el problema también está en esa perspectiva de solución. Por ejemplo, alguien piensa que si estrella unos aviones contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, le dará un golpe definitivo al capitalismo o un golpe definitivo, tal vez no definitivo, pero sí importante. Pero es que esa ideología inicial de Raskolnikov no es la de una persona solamente, sino que es la de naciones enteras. ¿Qué es lo que pasa en Israel contra los palestinos? La idea es que ellos, los israelíes, los sionistas fundamentalmente, son los buenos y que es justo hacer todo el esfuerzo por eliminar a la mayor cantidad de palestinos, echarlos al mar si es necesario, porque ellos son los buenos, son los hombres extraordinarios. De hecho, lo dicen una y otra vez, es el pueblo elegido de Dios y eso es lo que los faculta para cometer toda clase de homicidios, ¿sí? O sea, porque es que se dan las dos cosas al mismo tiempo. El pueblo israelí en general es muy solidario entre ellos, ¿sí? Pero al mismo tiempo es completamente cerrado frente, en este caso, a los palestinos, a otros pueblos que no sean ellos. Fundamentalmente con una posición que es paradójica, es una posición nazi. Es la idea de la superioridad, de ser hombres extraordinarios, que es lo que predica Dostoyevski a través de Raskolnikov. ¿Sí? Lo predica no, que es lo que denuncia, pensaría yo más bien. ¿Sí? Sí, y otra cosa, profesor Tyrone, en torno al sufrimiento, porque pues a qué le pensaba, yo decía, la única forma de que exista la paz es cuando, pues lo que me he dado cuenta un poco es que cuando ya hay mucho sufrimiento, cuando, digamos, Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay muchos asesinatos, cuando ya hay muchos crímenes y has vivido esa guerra y has tenido ese sufrimiento, es cuando ya conoces o entiendes lo que es la paz. Entonces, no sé si también ahí juega ese papel la idea del sufrimiento, cómo se escribiría ahí con Raskolnikov, de que el Ah, sufrimiento en le el va a caso generar de esa paz. ¿Por qué el Dostoyevsky, sufrimiento y no otra cosa? en el caso de Dostoyevsky es porque es una reivindicación del sufrimiento a partir de la lectura del catolicismo, del cristianismo. Sí, que es la forma porque se está pensando también en una reivindicación en el más allá. Pero cuando se piensa acá, que fue una guerra que no se define, que no termina, hay guerras que terminan con nada, solamente han sacrificado a un montón de gente y de pronto, bueno, ya acabemos esta guerra porque no pudimos. Fue lo que ocurrió en la guerra entre Irán e Irak. 8 años de guerra, un montón de muertos, un montón de esto, aquello. Y dice, no, creo que ya no podemos, entonces ya se acabó la guerra. Fin de la película. Que es como lo que se plantea ahora con respecto a Rusia y Ucrania. Sí, Jordan. Sí, profe, sobre ese tema que tiene que ver con religión, cristianismo y el pensamiento relacionado pues, con las prácticas religiosas en general, ¿no? Hace más o menos un mes estuve revisando un texto que se llama Secularización y Nihilismo, Cristianismo y Cultura Contemporánea. Es un texto de Massimo Borghesi y tiene que ver con hay una relación directa entre la secularización y el nihilismo. Según él, el proceso de secularización conduce hacia un nihilismo y hacia pues, una crisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Y esto se debe, pues, concretamente a que el nihilismo es una pérdida de sentido en el concepto religioso, pues sería de un sentido trascendente
y esto precisamente luego lo hemos visto como una erosión del tejido social. Entonces, en la película yo recuerdo una escena cuando, no sé si era el padre de Sonia, el borracho, lo atropelló un carro y a él lo llevaron hasta su casa. Él ya estaba a punto de morir y llegó un hombre religioso, un cura, por llamarlo de alguna forma, y mientras que los demás estaban eh, en shock y estaban gritando y no sabían qué hacer, este hombre religioso yo lo vi muy tranquilo, él estaba calmado, él tenía un semblante que manifestaba paz y él sabía lo que estaba haciendo, o sea, había un sentido en sus actos y tenían que ver precisamente con su cosmovisión religiosa. Entonces, como que en ese sentido me recordó ese texto de, de ese diálogo que propone Borghesi. Por ejemplo, yo no soy cristiano, pero me pareció interesante cómo debe haber un diálogo entre el cristianismo y la cultura contemporánea, un diálogo que no se base en la confrontación que normalmente tendemos a revisar, sino más bien de una búsqueda de verdad, donde puede haber un diálogo pues crítico y constructivo entre fe y razón, pues con una finalidad de hacer del ser humano tener una visión más integral del ser humano y del mundo que lo rodea. Y eso me lo recordó precisamente esa escena donde todos estaban desbordados porque pues un hombre estaba muriendo, pero el hombre religioso en esa escena estaba totalmente centrado y estaba como algo que me llamó la atención y me recordó precisamente estos conceptos de secularización y nihilismo, donde hay un diálogo crítico entre fe y razón y que pues, puede tener sus beneficios, ¿no? Nace de la idea de que los razonamientos son los que constituyen la razón, pero realmente lo que vemos es que esos razonamientos terminan emanados del poder, o sea, de la imposición. No es, idealmente nosotros diríamos, sí, es como en los diálogos socráticos, como en los diálogos de Platón, nosotros discutimos y llegamos a unas ciertas conclusiones y a partir de eso organizamos la sociedad. Pero resulta que es más como Maquiavelo, más bien es un discurso de poder en donde yo le impongo en la medida de lo posible a la fuerza mi ideología y si no la recibe, lo liquido. Por ejemplo, la historia de las comunidades indígenas en Estados Unidos, que fue de aniquilación prácticamente. Jordan va a decir algo ya para despedirnos porque ya se nos hizo muy largo. Jordan. Sí, pero yo recuerdo y sobre eso que su merced acaba de nombrar, en Estados Unidos se manejaba la retórica, había una idea fundamental, era el centro de gravedad de su accionar frente a los nativos americanos. Ellos decían, el mejor indio es el indio muerto. Y de ahí, pues, ya sabemos cuál es la historia y cómo les fue allá. Pero eso es solo, pues, una idea que está suelta. Y sin embargo, pues, tiene que ver también con el tema que estamos revisando, porque tiene que ver con cuestiones éticas, precisamente, con el sentido de la vida, con esas luchas humanas y cómo podemos examinar esta serie de temáticas y que esta película, esta obra, nos permite vislumbrar y dimensionar distintas perspectivas de varias áreas de la filosofía que van desde la ontología, la política, la ética, la antropología, entre otras. Entonces es muy sugestiva la obra y ha sido un encuentro muy interesante para entender más temas y pues, seguir pensando. Muy bien, entonces con esto damos por terminada el encuentro de esta noche. Gracias a la asistencia de ustedes y a su participación. Entonces nos veremos en el siguiente encuentro. Profe, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, muy buena noche. Gracias. profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe Tairo.